Respecto al taller que se va a desarrollar hoy, la idea parte bien de ellos, de una necesidad que ellos me muestran, interés por la salud mental. Buenos días, soy José Prieto Oreja, como pone ahí en la pantalla, pero todo el mundo me conoce por Pepe. Soy enfermero especialista en salud mental. ¿Hay alguien que quiera hacer enfermería de vosotros? Me voy ahora mismo de aquí porque me veis humillado totalmente. La profesión más bonita que pueda haber, junto con la de profesor, y nadie quiere ser enfermero. Pero hay, y en mi caso en concreto, hay una rama que es ultra especialista, o sea, yo ya eso es especialista de tercer nivel, que nos dedicamos a los trastornos de la conducta alimentaria. Gente que tiene problemas con el tema de alimentación, que luego explicaré qué es. La unidad de trastornos de la conducta alimentaria, hay una en Cáceres y otra en Badajoz, son dos unidades en Extremadura. Surge porque se ve una necesidad en la población, sobre todo adolescente, de que aparece una serie de problemas que son problemas relacionados con la alimentación, en el que no solo la alimentación, sino problemas psicológicos que necesitan una atención. Para eso se dotan con un psiquiatra, un psicólogo o psicóloga y un enfermero o enfermera especialista en salud mental. Bien, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Yo hago una definición que vale para casi todas las enfermedades, que es un problema que afecta a una persona, pero que lo sufre no solo ella, sino todo su entorno. Un trastorno de la conducta alimentaria, aunque lo sufre la persona, luego es vivido en comunidad, es vivido por amigos, es vivido en la familia. Un TCA se suele definir, así como una definición un poco más estricta, pues como un trastorno psicológico grave, tiene una gravedad, en la que te lleva a hacer una serie de conductas relacionadas con la alimentación. Los trastornos de la conducta alimentaria son aquellas patologías relacionadas con la forma de alimentarse, la forma de relacionarse con los alimentos, pero desde un punto de vista psicológico. Entonces, no solo afecta a cómo se come, sino el por qué se come, el por qué se deja de comer, y relacionadas sobre todo con pautas conductuales a la hora de relacionarse con la comida. Normalmente de una forma anómala, que está implicado en un montón de procesos psicológicos. Lo bueno es que muchos de estos trastornos de conducta alimentaria son solucionables. ¿Por qué aparecen? Como ya os dije antes, hay un montón de factores que pueden estar asociados, con lo cual atajar los trastornos de la conducta alimentaria resulta a veces un poco complicado, porque tienes que quitar un montón de factores del medio para que el problema se solucione. Mirad, factores sociales. Un factor social que nos afectaba a todos últimamente. ¿Cuál ha sido? El COVID. Un factor social, el COVID, el confinamiento, algo específico en un momento determinado, en un lugar determinado, nos afecta, ¿no? Nos afecta, aunque sea de forma individual, pero es algo social. Factores familiares, ¿no? En algunas familias en los que hay, bueno, pues unos climas más conflictivos, hay más discusiones, hay actividad, bueno, pues una festividad a lo mejor más distante, hay sobreprotección, o hay poca comunicación, altas expectativas, etcétera, etcétera. Eso ya pasamos del ambiente social, que es más grande, a la parte familiar, un ambiente más reducido. Otro de los factores que puede causar este tipo de trastorno de la conducta alimentaria es el miedo a la maduración, el miedo a ser siempre joven, el miedo a ser siempre adolescente, ¿no? A veces son personas que son muy perfeccionistas y se exigen muchísimo a unos niveles exagerados, no puedo hacer ni idea de lo que se exigen a sí mismos, ¿no? Son pacientes que tienen un autocontrol, lo tienen que tener todo controlado, tienen que tener todo dentro de un orden, lo tienen que tener todo milimetrado, si no, algo falla, ¿vale? Hay un factor muy importante, es la baja autoestima. Luego explicaré qué es esto de la autoestima, pero suelen tener una baja autoestima y cuando se miran a sí mismas, no les gusta lo que ven y quieren ser otra persona. No solo físicamente, sino en muchos factores. Insatisfacción personal, con el tema de la baja autoestima, en situaciones que le aparecen a nivel estresantes, porque ahora tenéis que tomar muchas decisiones, estáis en situaciones bastante estresantes, que luego ya irán calmando, pero que muchas veces no sois capaces de identificar o de modular, o de darle una solución. Presión entre iguales. Me encantan las camisetas de Vans, o los pantalones muy anchos. Bueno, pues son presiones a lo mejor de moda que
entre iguales, entre vosotros mismos, pues os imponéis, ¿no? Y alguien que no tiene esa capacidad de reaccionar, decir, espera, yo me pongo como yo quiera, ¿no? Se siente con esa presión, ¿no? Y luego, pues un inadecuado uso de los medios de comunicación. Me ha llamado la atención cuando estaba en el recreo los de primero, que había como 8 chavales, todos con la cabeza agacha con el móvil, ¿no? Y cuando llegan a la consulta le pregunto, ¿y esto dónde lo has mirado? Me dice, en internet. Y digo, ¿y quién era la persona que te había dicho eso? ¿Has hablado con esa persona? Y dice, no, una información que estaba puesta ahí. ¿Y tú sabes quién la ha puesto? ¿Y por qué la ha puesto? ¿O con qué intención, ¿no? Entonces no saben responderme. Con lo cual los medios de comunicación influyen muchísimo. Las redes sociales y todas esas cosas no ayudan mucho porque crean como unas expectativas de un modelo de perfección que tienes que seguir. Hay gente que para cumplir ese modelo pues se obsesiona muchísimo y empieza a no comer o a querer adelgazar muchísimo y al final es muy perjudicial para la salud. ¿Trastorno de la conducta alimentaria? ¿Hay varios tipos? Sí. Yo solo os traigo 2, porque suelen ser los que más afectan a esta edad. No traigo, por ejemplo, el trastorno de atragón, el de pica, el no especificado, hay muchos, ¿vale? Pero normalmente del que se suele hablar, y casi todos los medios de comunicación suelen hablar, son de estos 2 tipos, de la anorexia y de la bulimia. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizada porque la imagen corporal que ve la paciente o se ve de sí misma, reflejada normalmente en un espejo, es una imagen diferente a lo que es la realidad. No se ven a sí mismas como le podemos ver los demás. Hacen conductas anómalas para intentar reducir ese peso que ya lo tienen reducido, porque normalmente o tienen un peso ya normal o ya tienen bajo peso. Es una de las características que le definen, y es uno de los factores que os dije antes, era el tema de la baja autoestima. ¿Os acordáis? Tienen la autoestima baja e intentan, como son perfeccionistas, mejorar esa imagen. ¿Qué les genera? Les genera mucha ansiedad y muchos conflictos internos. La autoestima en los adolescentes, por regla general, es baja. Entonces les importa mucho lo que opinen los demás de ellos. Necesitan un refuerzo de autoestima. Sobre todo en estas edades, pues te frustras mucho con tu forma física y pueden llegar a casos más graves o incluso a enfermedades más graves. Luego pasamos a la parte de la bulimia. La bulimia es otro trastorno psicológico grave en el que se come de forma desmesurada en momentos determinados. En un momento determinado se come mucho porque se tiene mucha ansiedad, entonces se come una cantidad exagerada, normalmente pues de bollería, galletas, tal, y luego se hacen conductas para compensar. Conductas de todo tipo, conductas que pueden ir desde vomitar, a hacer mucho ejercicio, a hacer conductas muy anómalas. ¿Qué es lo que pasa? Se pierde ese control sobre la alimentación y la paciente, que también tiene una pérdida de autoestima, y eso le hace perder una autoestima, hace que su estado de ánimo baje, porque tampoco puede controlar. ¿Y por qué vosotros? Vosotros tenéis 14, 15, vosotros sois pura revolución, vosotros estáis en pleno cambio, en cambios morfológicos, en cambios psicológicos, sois una metamorfosis, estáis pasando desde una edad infantil, en el que estáis bajo el cobijo de vuestros padres, a pasar a tener mayor independencia, a tener mayor libertad. El problema surge cuando lo lleváis mal, cuando no sois conscientes de eso y cuando no sois capaces de identificar esos problemas que tenéis, no sois capaces de identificar por qué me siento así, por qué me ha crecido pelo donde antes no tenía pelo, o por qué me crece lo que no me tiene que crecer, o por qué esto, qué es lo que está pasando aquí. Esos cambios que son normales son los que muchas veces se interpretan mal por esas pacientes que van a mi consulta y necesitan ayuda, necesitan ese aclaramiento de ideas. ¿Veis esas frases que tenemos ahí? Venga, lee tú la primera. Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué fecha? 2020. El 2020 también. Bueno, Hesíodo, griego, 720 antes de Jesucristo. Bueno, si os dais cuenta, la juventud siempre ha sido nuestro revulsivo. Los jóvenes de ahora no son como los de antes. Nosotros éramos más saludables. Nosotros éramos mejores. Nosotros, ¿qué va? Si la juventud siempre ha sido igual. Y vosotros sois iguales que hace cuando yo tenía 15 años. Lo que pasa con diferentes experiencias.
Ahora, la juventud, si os dais cuenta, hace 1000, 2000, 4000 años, siempre habéis tenido esa presión. Siempre habéis tenido la presión de que nosotros lo hemos hecho mejor. Y muchas veces los adultos nos equivocamos. Esa presión social muchas veces recae sobre vosotros, que no tenéis culpa. Ellos también hicieron cosas que se podrían considerar como tontas o actos de rebeldía cuando ellos también eran jóvenes, porque al final todo el mundo madura y empieza a ver las cosas de otra manera. ¿Os acordáis de los factores estos que influían un montón a la hora de que alguien pueda tener un trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, pues una es la autoestima. ¿Qué es la autoestima? No sé, como lo que crees tú en tú mismo, la capacidad que tienes tú para hacer algo. Ajá. La creencia en sí mismo, ¿no? Genial, vale, perfecto. La autoestima es la forma de definirnos a nosotros mismos, es como nosotros nos vemos a nosotros mismos, cómo nos estimamos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros en un trastorno de la conducta alimentaria tenemos la autoestima baja y queremos cambiar como somos y sobre todo en nuestro aspecto físico, es muy importante, porque una persona que físicamente no se ve a sí misma como es o se ve de unos rasgos que no le gustan, pues esa autoestima va a ser muy importante para podernos definir a nosotros mismos y estar a gusto con nosotros mismos. Pregunta, ¿con quién pasas mucho tiempo tú? Conmigo y conmigo. Muy bien, perfecto. Normalmente cuando hago la pregunta en consulta siempre me dicen, con mi perro Jackie, no, con mi madre, no, con mi amiga no sé qué, que no. Entonces no sé, coño, contigo, ¿con quién pasamos mucho tiempo? Con nosotros, siempre estamos con nosotros. ¿Cómo tenéis que actuar vosotros con vosotros mismos? Siendo vuestros mejores amigos. Pero tenéis un problema, no, tenemos un problema. Que muchas veces tenemos pensamientos erróneos. Bueno, vamos a vender a vuestros compis por Wallapop. No sé si os conocéis la aplicación, está famosísima. Vais a tener que poner, de esa persona que os ha tocado, lo tenéis que vender. Entonces, si queréis vender algo, tenéis que decir cosas buenas de esa persona, porque como lo vendáis bien, tenéis premio. Entonces, tenéis que poner 5 cualidades de esa persona. ¿Vale? ¿Preparados, listos? Ya. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Quién es Darío? Hola, Darío. Eres un tío leal, fiel, se puede contar contigo. Si yo cuento contigo, sé que no me vas a fallar. Eres una persona serena, ¿sabes? Mantener la calma, no te pones nervioso. Muestras una gran seguridad en ti. ¡Jo! Encima tienes una memoria del copón. Siempre piensas en positivo, no hay problema, se puede solucionar, tranquilos. Y encima eres una persona, para tu edad ya, que tiene un cierto nivel de madurez. Ese eres tú. Sofía, también eres segura de ti misma. A pesar de que a veces, pero sí, sabes lo que quieres y sabes hacerlo cuando lo quieres hacer. Sincera, si hay algo que no te gusta, lo dices. Clara cuando tienes que decir las cosas. También, oye, mira, pues esto, genial, eso está fenomenal. Fiable, se puede fiar en ti. Tú no serías de las que confías en un secreto ni nada. Si alguien te dice algo, tú eres de fiar. Y encima, eres una chica culta. Jo. Bueno, ¿qué os parece? Esos sois vosotros. A eso le tenéis que añadir, algunos de los objetivos que queréis y de los logros. ¿Vale? Pues fijaros, si tenéis objetivos y logros, como es vuestra autoestima. Ya es que es la caña de España. Vale, necesito otros 5 voluntarios. Venga, venid para acá, voluntarias, por favor. Bueno. Vamos a ver quién es el más trabalengüero o trabalengüera. Necesito a alguien que me cronometre con un móvil. Atención, ¿preparados? ¿Listos? ¡Ya! El día de mañana hay una plaza en la esquina y una pieza y una cama y una estera, y la estera y una barra, y la barra y una lora. Luego la lora a la barra, la estera a la cama a la pieza a la casa a la esquina a la plaza a la ciudad de Prado. Muy bien. Bueno, la risa. ¿Preparados?
¿Listos? ¡Ya! En la ciudad de Pamplona hay una plaza, en la plaza hay una esquina, en la esquina hay una casa, en la casa hay una pieza, en la pieza hay una cama, en la cama hay una estera, en la estera hay una barra, en la barra hay una lora, luego la lora la barra la estera la cama la pieza la casa la esquina, la casa la plaza la ciudad de Pamplona. ¡12! ¡Bien! Muy bien, perfecto. ¿Quién ha ganado entonces? Jorge. Jorge, por favor, salga aquí a entrega de premios. Es sorprendente cómo pueden ayudar los propios amigos dentro del grupo, incluso porque entre ellos, en la adolescencia, suelen tener mucha más confianza entre los grupos de iguales, entre grupos de compañeros, que en su propia familia. Si veo que una persona está pasando mal por esa enfermedad, intentaría hablar con ella, que se diese cuenta que la está padeciendo. Y también pidiendo ayuda a sus padres o a un adulto, porque yo creo que sabrían más del tema que nosotros, que somos más jóvenes. En algunas circunstancias sí que me he visto que me afectaba, porque aunque tú intentes que no te afecte, pues al final siempre acaba pues afectándote un poco. Espero que todos estéis por aquí, con algunos tintes de por aquí, porque uno no es perfecto. ¿Hay alguien perfecto aquí en clase? No. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tenéis folio? Venga, saca un folio. Vamos a ver cómo tenemos la autoestima. A ver qué queda en esto. Os voy a hacer una situación y según sea esa situación, pues cómo os afectaría, rompéis un trozo de papel. Venga, a ver, suspendes un examen. Joder, mira, un examen importante. Me cago en... ya. ¿Cómo vamos? Bien. Tu pandilla no cuenta contigo para salir. Buen día ahí. Bueno, se burlan de algo de tu aspecto físico. La persona que te gusta pasa de ti. Vale, pues ya me queda así. A ver, levantar vuestra autoestima. Pablo, ¿qué te ha pasado, hombre? Bien. Ves como de forma gráfica el amor que te tienes a ti mismo y es como que lo ves mejor y se te queda como esa idea de lo que tienes que mejorar y con respecto a lo que te dicen los demás y esas cosas y que no te dejes influir tanto por lo que dice la gente. Bueno, si os dais cuenta hay muchos factores que pueden influir en nosotros, pero ¿se puede arreglar que hayas discutido con un amigo? Coge un papel, Pablo. Sí, se puede arreglar, porque tienes más amigos, no con un amigo. Suspende un examen. ¿Cuántos exámenes tenéis? ¿Tenéis muchos? Tenéis un montón. ¿Se puede arreglar? Sí. Mira. Hostia, macho. Esto es un gesto, esto es una alegría, Pablo. Te acaban de regalar una autoestima como un castillo, macho. Genial. Es que esto ha sido un gesto. Estoy a punto de llorar, ¿eh? Pues lo que más me ha llamado la atención ha sido la forma en la que nos lo ha explicado, que en vez de contarnos las páginas así como estaban escritas, pues lo ha contado de otra manera, lo ha hecho más interactivo y la verdad es que con las actividades que hemos hecho me he enterado mucho más de que si me lo hubiese leído o explicado así. Me ha ayudado bastante a saber las cosas que tenía que reflexionar sobre mí, la autoestima sobre todo y también la alimentación en la parte final. ¿Por qué somos como somos? ¿Vale? Ahora viene nuestra parte física. Nuestra disposición genética nos hace ser de una forma determinada, ¿no? Alto, más fuerte, menos fuerte, más bajo, ojos verdes, ojos azules, ojos marrones. Y a la hora de enfrentarme con esas chicas y esos chicos que cuando se ven mal dejan de hacer, por ejemplo, dejan de comer o hacen un ejercicio físico excesivo o hacen unas conductas anómalas, yo siempre le comparo que su desarrollo es como una fábrica de coches. Su desarrollo es un montaje, una fábrica. Vosotros empezáis de bebé, os empiezan a alimentar de una forma
y vosotros vais añadiendo material a vuestro cuerpo. Vosotros estáis ahora mismo justo en pleno desarrollo físico y neurológico. Si nosotros hacemos ese coche con unas piezas sólidas, vamos a tener un coche sólido. Si nosotros racaneamos en ese coche y empezamos a decir, bueno, en vez de ponerle unas ruedas de una llanta 215, métele una 185. Al final sí se puede montar el coche, al final sí puede salir un coche de esa fábrica, pero no va a salir el coche que se esperaba inicialmente, no sale el coche que deseábamos que saliese, ¿de acuerdo? Entonces muchas de estas niñas, los problemas físicos que suelen tener, en algunos casos es, por ejemplo, la pérdida de la menstruación, no tienen regla. ¿Por qué? Porque su cuerpo entra en un sistema de ahorro de energía. Otra de las cosas que pierden también es la termorregulación, se regulan peor, la temperatura corporal suele ser más baja, están 35 grados, suelen tener mucho frío, son personas frías. El pelo no le suele crecer igual, la piel suele ser más quebradiza, la musculatura no llegan a obtener toda la musculatura que pueden tener, ¿no? Entonces ese coche sale un poquillo defectuoso. Por eso es tan importante el tema de la nutrición. El conocer todo esto que es la teoría de la alimentación y conocer todos estos datos es muy importante, porque cuando llegan las pacientes a la consulta llama la atención la cantidad de errores conceptuales que tienen, la cantidad de mitos que traen en la cabeza. Entonces, cuando le hablas de que su índice de masa corporal tiene que ser de una forma determinada y ellas están muy alejadas, claro, ya sienten que algo están haciendo mal. Es una forma de tratar de forma racional la irracionalidad que traen ellas a la consulta. Es darle datos para que ellas comparen si están haciendo las cosas bien o las están haciendo mal. Otra de las ideas y las cosas que vienen a la consulta, con unas ideas muy raras, es la diferencia entre calorías. Vienen algunas muy preocupadas, yo las llamo las calculadoras de calorías, porque nosotros no nos alimentamos de calorías. Nuestro cuerpo genera esas calorías a través de un metabolismo. Nosotros solemos transformar todo en ATP, adenosín trifosfato, y eso se obtiene a través de un metabolismo de nutrientes. El metabolismo es todas aquellas funciones que van determinadas para un buen funcionamiento y correcto del organismo. Un adolescente tiene que consumir unas 1.800 a 2.200 calorías en el menú que tome, ¿vale? Pero eso es un cálculo calórico. ¿Cómo se distribuye esa forma de tomar calorías? A través de los nutrientes, que son los que nos aportan lo que el cuerpo necesita. ¿Para qué? Para su desarrollo. Pues estos nutrientes son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, ¿vale? ¿Qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono la gente los conoce como los azúcares. ¿Vale? Los azúcares. Se les tiene miedo. En los trastornos de la conducta alimentaria se les tengo miedo. Es que son muy calóricos. Pues tienen 4 calorías por gramo, es decir, muy poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Sí es verdad que el cuerpo, a través del ciclo de Krebs, lo convierte en energía, en adenosín trifosfato. ¿Por qué? Pues porque son los que nuestro cuerpo suele utilizar para todo el tema energético. Lo curioso es que estos hidratos de carbono apenas se acumulan en nuestro cuerpo. Normalmente un hombre de 70 kilos, de unos 70 aproximadamente, puede tener en su cuerpo 300 gramos de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque todo se suele consumir. En todas nuestras actividades se suele consumir. Y vosotros más todavía. Porque estáis en pleno crecimiento, estáis estudiando y encima hacéis mucha actividad física. Los hidratos de carbono buenos, los que debemos consumir dentro de los rangos de nuestra alimentación, tienen que ser los de cadena larga. Los de cadena larga suelen ser pasta, arroz, pan, patatas, todo ese tipo de cosas. Porque esos son de cadena larga y el cuerpo absorbe lo que necesita. Suelen ir acompañados de otros nutrientes, de vitaminas y de micronutrientes, además de fibra. Con lo cual, lo que no se consume, se elimina. ¿Vale? Los otros, los de cadena corta, los, yo qué sé, chocolates o lo que sea, azúcar o la gominola, chupachú, tal, que si se consumen en exceso y esos hidratos de carbono malos, tienen la capacidad de convertirse en grasa, pero solo si se hace de forma inadecuada. ¿Ok? Por ejemplo, lo de comer carbohidratos después de las 8, es una cosa que yo creía que era verdad, pero pues no es verdad. Se pueden consumir en la cena también hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Los hidratos de carbono no es una cosa que tú digas,
lo como hoy y me va a durar hasta esta noche a las 12 para que esta noche a las 12 ya se me acumulen, o los gaste esta noche, no. No se deben consumir hidratos de carbono junto con las proteínas, no, falso también, se deben consumir, no hay ningún problema. No es bueno consumir hidratos de carbono simples antes de una competencia deportiva. Creo que es falsa, porque es lo que necesitas básicamente, porque si no, al fin y al cabo, si la competición es dura, te vas a acabar cansando y vas a acabar haciéndolo peor. La otra parte son las proteínas. Las proteínas es la parte estructural. Si lo otro era la parte energética, lo que nos da la capacidad y la vitalidad de poder hacer las cosas, luego vienen las proteínas. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Estos aminoácidos son no esenciales y esenciales. ¿Qué es no esenciales? Que nuestro propio cuerpo puede generar y lo fabricamos. Pero amigos, hay una serie de aminoácidos que no somos capaces de generar nosotros, que tenemos que obtenerlo a través de la nutrición. Hay gente que decide ser vegetariana. Mi recomendación es que si quieres ser vegetariana, primero que tu cuerpo ya se haya formado del todo y ya cuando tengas 20, decide. Las proteínas son oro puro. ¿Por qué? Porque forman parte de los tejidos, forman parte de las enzimas, de hormonas, de anticuerpos, de neurotransmisores. Y os hablaba de uno que se llamaba triptófano. Pues el triptófano es fundamental en la creación de uno de los neurotransmisores de la felicidad. Si nosotros no tenemos suficiente ese neurotransmisor interneuronal porque no le aportamos esa nutrición, posiblemente nuestro estado de ánimo también baje. Es característico que muchas veces este tipo de pacientes son más irritables o tienen estados de ánimo más decaídos, añadido a todos los conflictos que presentan. ¿Vale? Por tanto, son indispensables para músculo, hueso, piel, además transportan lípidos, ¿vale? Forman parte de vitaminas, de minerales, forman parte de hormonas como la insulina, el glucagón, etcétera, etcétera. Con lo cual, imaginar lo importante que es el aporte proteico. Y luego vienen los lípidos. Los lípidos son los que suelen dar miedo. ¿Es que la grasa? Vale, sí, ojo, cuidado. Es que hay también diferentes tipos de grasas. Grasas saturadas y las insaturadas, ¿no? Entonces, las grasas líquidas normalmente, o las grasas que vienen de origen vegetal, suelen ser buenas. Sobre todo aceite de oliva, ¿no? Por los frutos secos, ¿no? O por, yo qué sé, el aguacate. Ese tipo de grasas son las buenas. ¿Por qué? Porque nos aportan esos ácidos grasos que son también esenciales. Las que hay que evitar o comer en menos cantidad son las grasas sólidas, las que se untan, las que se ven, el tocino, ese tipo de grasa. ¿Se puede comer? Bueno, no es recomendable no hacerlo siempre, bueno, de vez en cuando, porque lo bueno también de la grasa es que se pueden usar como fuente de energía, igual que los hidratos de carbono. Son conservadores del calor, aíslan, tienen función reguladora, forman parte de las hormonas sexuales y de la vitamina D. Curiosamente sirven para reservar agua. El ejemplo clarísimo es los dromedarios y los camellos, ¿no? Yo de pequeño siempre decía, es que llevan agua aquí en las jorobas. No llevan agua, llevan grasa, pero esa grasa la utilizan en periodos de sequía, que la van quemando y pueden generar agua. Sirven para transportar unas vitaminas, la A, D y K, son las liposolubles. Si no se pudiesen disolver en grasa, no se podrían transportar, con lo cual son fundamentales. Son estructurales porque también forman parte de la membrana plasmática y tienen una función protectora, porque a veces tienen la función de proteger en cierta medida el órgano que recubren. Con lo cual, claro, se dais cuenta de la importancia que tienen los tres nutrientes. Uno de los conceptos que también trato en la consulta es sobre el IMC. Es una fórmula muy sencilla, que es el índice de masa corporal. Hay muchos índices, pero el que más se suele usar es el índice de masa corporal, donde se relaciona la altura y se relaciona el peso. Entonces sale un número, los índices normales de índice de masa corporal de 20 a 25, y si estás dentro de ese ratio se suele decir que está en unos índices nutricionales adecuados. En adolescentes es diferente, porque no todos los niños son igual de altos, no son todos los niños igual de fuertes, con lo cual se usan percentiles. Entonces, lo que nos dice ese índice de masa corporal es cuál es el nivel nutricional de una persona, pero no nos informa si está bien alimentado o no. Lo importante es enseñarle luego a alimentarse bien, porque una cosa es la nutrición y otra cosa es la alimentación. Y hay que romperle todos esos mitos. Es muy importante hacer este tipo de actividades en los institutos porque, desgraciadamente, donde nos encontramos a los alumnos, luego suele ser directamente en nuestras consultas. Este tipo de talleres es fundamental de hacerlo porque en muchos casos creo que se evitaría con esta información de que al final algunos de los alumnos que están entre el límite del bien y del mal terminen en una unidad de trastorno de la conducta alimentaria. Y luego ya
lo que suelo dar como otra última explicación es sobre los tipos de metabolismo. Pablo, por estar ahí sentado, solo por estar ahí sentado, ya está consumiendo energía. ¿Por qué? Porque está creciendo. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura corporal, porque tiene sus órganos, está activado, él me está viendo, tiene tono muscular, es decir, él solo por estar ahí ya está gastando. Eso es el metabolismo basal, el metabolismo en reposo. A eso hay que sumarle todo el resto de actividades. Y de eso sale lo de las 2.200 calorías. Eso es el metabolismo funcional. Todo lo que añadéis de vuestra actividad extra. Por eso se dice que una buena alimentación siempre tiene que ir acompañada de una actividad física también saludable. Y esto es la forma, que ya imagino o sabéis o lo conocéis, esta es la forma básica de alimentarse. La base de la pirámide, la base donde se sustenta nuestra alimentación, curiosamente, tienen que ser los hidratos de carbono junto con las hortalizas, verduras, aceites líquidas que decía antes y las frutas. Intercelular, todo lo que es la parte proteica en forma de leche, huevo y las carnes. Consumo diario de 2-3 veces al día, 3-4 veces al día, el tipo de pan, y esto tiene que ser de forma diaria. Esto 2-3 veces a la semana, intercambiando carne y pescado, y luego las carnes rojas, las procesadas, los embutidos, ¿se pueden tomar? Pues claro, pero de forma ocasional. Y luego el tema de bollerías, dulces, una cosa que hay que hacerlo también de forma ocasional. ¿De acuerdo? Esa sería una forma de alimentaros. Muchísimas gracias por haberme atendido y cualquier duda que tengáis, no solo ahora en este momento, sino a través de Marina, lo que necesitéis. Yo trabajo en el Centro de Salud de la Mejostilla. Si tenéis una amiga, tenéis un amigo, tenéis un familiar, tenéis algo que creáis que hablarlo. Los problemas se resuelven, como os he dicho antes, hablarlo, contándolo, comunicarlo. Vale, no os sintáis que podéis con todo o no sintáis que no podéis con nada. Hacerlo y ahí estaremos nosotros para intentar ayudar. Así que muchísimas gracias.